Vamos a buscar, por favor, segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 17 al verso 19. Repito, segunda carta de Pedro, capítulo 2, en el verso 17 al verso 19. Vamos a darle lectura, por favor. Sígalo con su mirada. El tema de esta tarde, yo le puse por título las artimañas de los falsos maestros. Ahí en capítulo 2 de su Biblia debe decir falsos profetas y falsos maestros, ¿no? Dice así el verso 17, hablando de los falsos maestros, especialmente sus artimañas, sus encantos, la forma de atrapar a sus seguidores. Dice así el verso 17: estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y sus disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Hasta ahí nada más. Hagamos una breve oración. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, una vez te damos las gracias porque nos permites congregarnos en este lugar. Señor, por favor, ayúdanos, estamos usando tu bendita palabra, ayúdanos a que podamos exponerla correctamente, ayúdanos a discernir si algo en la exposición es incorrecto, Señor, y poder comprender únicamente lo que tú quieres decir y que sea útil para nuestra alma, Señor. Ayúdanos a que no sea de confusión, sino de edificación. Y pedimos por los hermanos que no están presentes para que tú también les bendigas y ellos perciban la necesidad que tienen de seguir perseverando en la fe. Estamos en tus manos por los méritos de Jesucristo. Amén. Segunda carta de Pedro. Bueno, en estas últimas semanas, ya llevo casi 2 meses haciendo mucha referencia a la carta de Pedro y hablando sobre las aflicciones, persecución y todas estas cosas que a veces no permiten que el cristiano esté firme. Bueno, si usted quiere leer primera carta de Pedro, lo invito a la primera carta de Pedro, por si alguien no sabe. Y esto estamos estudiando en síntesis del Nuevo Testamento los sábados. La primera carta de Pedro tiene como propósito enseñar a los cristianos judíos de la dispersión. Pedro habló a los creyentes judíos que estaban en la dispersión y les enseña que en este mundo realmente todos sufren, ¿no? Pero lo que vale es que si ya que hemos de sufrir, hay que sufrir por amor a Cristo, ¿ok? Que algunos sí sufren persecución, pero por meterse en conflictos, violando las leyes humanas aún, ¿no? Que ese tipo de persecución hay que resistirlas. Y si resistimos esas, ¿por qué no aguantar las persecuciones que realmente son por amor a Cristo? ¿No? Bueno, eso es Pablo en su primera carta. No mucho tiempo después se piensa que escribió Pedro, esta segunda carta. La escribió no mucho tiempo después de que escribió la primera y poco tiempo antes de que él fuera martirizado y muriera. Bueno, aparentemente Pedro escribió, como dije, esta segunda carta luego de la primera, pero con el propósito, este fue el propósito de la segunda carta. Cuando usted lea la segunda carta del apóstol Pedro, bueno, en primer lugar fue dirigida a las mismas personas a las cuales escribió la primera carta, ¿ok? ¿A quién? A los creyentes de la dispersión, pero en este caso eran judíos. Recuerden, Pedro mismo y Pablo mismo afirmaron que uno fue enviado a los gentiles y otro a los de la circuncisión, ¿okay? Pedro a los de la circuncisión, Pablo a los de la incircuncisión, o sea, a los gentiles. El propósito de Pedro en esta carta, la segunda,
fue de advertir, ese es el tema principal, fue de advertir contra los falsos maestros. Los falsos maestros ya existían desde el tiempo de Pedro. Les digo una cosa, a mí hasta hoy en día, no creo así, me cuesta trabajo asimilar que en una congregación de personas que se reúnen por la necesidad que tienen de Dios, me cuesta trabajo pensar que pueda haber personas que son falsas y que tienen la posición aún de maestros. ¿Usted no se imagina esto? O sea, no sé si se haga difícil, a mí se me hace difícil, ¿no? O sea, imaginar que abiertamente sí hay personas que no son cristianos, pero que fingen ser cristianos, que enseñan la Biblia pero a su manera, que no enseñan realmente lo que Dios dice, ni creen lo que Dios dice, pero usan la Biblia con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Por avaricia, ¿ok? Para obtener un beneficio para ellos. O sea, ¿usted sí cree que existen estas personas? Porque Pedro dice que en su tiempo existían, ¿ok? Existían. No sé, me puse a pensar, yo veía la semana también, no sé, ¿cuál es su apóstolo favorito, no? ¿Quién fuera su apóstol favorito? ¿No se acuerdan? Bueno, o sea, algunos tenían su apóstol favorito, no sé si algo, pero que no lo tenían todavía, ¿no? Para que me entiendan, los apóstoles como tales no existen ya, ¿ok? Pero algunos se han autonombrado apóstoles de Cristo, ¿no? Y por ahí hay uno que muy conocido ahí en los medios, ¿no? No voy a dar el nombre porque no tiene el caso, ¿no? Pero este apóstol entre comillas, escuché que decía, ¿no? Decía, el Señor me dijo que en lugar X, ya no recuerdo en qué lugar, se iban a abrir, dice, cuatro, ¿cómo decía él? Algo como 4 canales, ¿no? 4 dimensiones, no sé, 4 caminos, dice, se abrieron ahí en conexión el cielo con la tierra, donde el hombre podía aprovechar ahí para clamar a Dios, y a través de estos portales que se abrieron en comunicación Dios con la tierra, los cristianos podían clamar a Dios y poder recibir todo lo que pidieran. Dice, Dios me dijo que estos canales iban a estar abiertos, ¿no? Pero ¿saben qué? Dice, les traigo una triste noticia, que estos medios, dice, se cerraron, dice, tristemente ya no están, ¿ok? ¿Y saben por qué no están? Por culpa de ustedes. ¿Por qué? Porque el Señor me había dicho que necesitaban hacer sacrificios, ¿ok? Y como nadie quiso sacrificar nada, pues el Señor cerró esos canales, ¿no? ¿Y cuál era el sacrificio? Pues dar palabra, pero como ustedes no quisieron dar, ¿qué creen? Se cerraron y no hay más bendición ya. Y ustedes, yo no sé, me imagino a la gente, ¿no? ¿Sí me entiende por dónde va el asunto? O sea, ellos te venden cosas que Dios nunca dijo, ¿okay? Que nunca están ahí. O sea, son mensajes que tienen un propósito. ¿Cuál propósito? Pues hacer rico al que están predicando, ¿no? Es fácil de entender, ¿no? Y hay alguien que no se da cuenta que lo quieren robar, es porque de plano es, no sé qué palabra se usa para los que creen en todas estas cosas, es demasiado misticismo. O sea, usted cree todo lo místico, y le encanta ese plano, le encanta que le hablen de estas cosas y que usted las cree, ¿no? Ya no se puede hacer nada, ¿ok? Bueno, Pablo dice que en su tiempo, Pedro ya dice que en su tiempo, en el tiempo de la iglesia del primer siglo, cuando Pedro comenzó a predicar a la iglesia del primer siglo, la primera iglesia establecida, en este caso compuesta por judíos, dice, ya existían, dice, o sea que aparecieron así por nada. Luego, ¿no? Que de eso va a hablar el apóstol Pedro en esta carta para advertir a los cristianos. Entonces, estos no eran cristianos, estos falsos maestros que se autonombraban cristianos, Pablo dice que eran falsos, ¿ok? Nosotros normalmente le llamamos, se dio el nombre de apóstata. ¿Usted escuchó esta palabra? Apóstata, ¿no? ¿Qué es una apóstata realmente? ¿Qué es una apóstata? Bueno, la palabra apóstata no solamente se usa para hablar de cuestiones religiosas, también se usa en otros contextos, ¿ok? La palabra apóstata viene de una palabra compuesta de 2 palabras, apo que significa lejos, aparte,
Estar separado es la palabra apo. Estar lejos, estar separado, estar aparte, es apo. Y la otra palabra es éxtasis, apóstata. Son palabras griegas, ¿no? Éxtasis. Éxtasis significa estar de pie o ponerse de pie. Las palabras juntas significan apartarse de una posición o abandonar un lugar, ¿no? Significa alejarse de una posición en la cual antes estabas de pie. Es la palabra apóstata. Hablando algo con referente a la Biblia, en la vida espiritual, un apóstata, o se usa la palabra apóstata para hablar de alguien que voluntariamente abandona la fe que profesaba. Es un acto de diserción o traición. Algunos han llegado a pensar que un apóstata es alguien que era un cristiano y después dejó de ser cristiano. ¿Qué le parece a usted? ¿Podría alguien ser salvado y después traicionar esa fe con la que fue salvado? ¿Usted qué opina? No tiene que ir a la Biblia, ¿ok? No me diga, déjeme pensar, que ver qué piensa mi mente. No haga eso, ¿ok? Acuérdese lo que dice la Biblia. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Bueno, si usted lee Romanos 8:39, ¿qué dice Romanos 8:39? Alguien que lo busque así rápidamente, a ver si me gana. Si me gana, lo lee, si no me gana, lo leo yo, ¿no? Romanos 8:39. Vamos a ver si un verdadero cristiano puede alejarse de Cristo que le salvó y traicionarle. Romanos 8:39. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Desde el 37 dice: antes en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, Pablo, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. A veces los verdaderos creyentes son arrastrados por ignorancia, ¿me entiende? A veces por el pecado se alejan un poco, pero no, el verdadero creyente no abandona la fe, que eso es imposible. Cristo no te lo va a permitir, ¿ok? Pero no te va a llevar. ¿Sí me entiende? De hecho, en la Biblia sí hay personajes que han abandonado la posición que tenían, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan de un personaje? Uno más conocido, ¿no? Judas, ¿no? Vamos a ver qué dice la Biblia de Judas. Juan 17, verso 12, rápidamente. Juan capítulo 17, en el verso 12. Judas no era un creyente que después apostató, ¿ok? No, la Biblia dice otra cosa. Juan capítulo 17, en el verso 12, dijo Cristo a sus discípulos, viene, dice: cuando estaba con ellos en el mundo, o sea, sus discípulos, ahí también cuenta Judas, dice: yo los guardaba en tu nombre a los que me diste, ¿no? Y usted dirá, pues Judas también. No, dice, yo los guardé, dice, y ninguno de ellos se perdió. Pero Judas, entonces, bueno, siga leyendo, dice, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese, ¿no? ¿Quién fue el único que se perdió? Judas. ¿Y cómo le llama la Biblia? El hijo de perdición. ¿Y qué es un hijo de perdición? No, es aquel que, en este caso, aquel que nunca fue salvo. Que Judas nunca fue salvo, aunque estuvo entre ellos, ¿no? ¿Sí me entienden? Y obviamente fue el traidor, ¿no? Entonces, un apóstata en la Biblia es aquel que abandona voluntariamente la fe que profesaba. Es alguien que fingía o aparentaba ser salvo cuando no lo era, ¿okay? Eso es lo que tendríamos que considerar en la Biblia como un apóstata. Y sí, en las iglesias, en el tiempo de Pedro, había personas que aparentaban ser cristianos, pero escúcheme, no lo eran, que eran falsos profesantes con la posición de maestros, falsos profesantes que se autonombraban profetas, ¿no? Y también por cierto hubo falsos apóstoles. Ya en el tiempo de los apóstoles ya había falsos apóstoles, también falsos profetas, y después falsos maestros, como pudiera haber también hoy falsos maestros. Pedro dice que a ellos se reconocía que eran falsos por varias razones.
No voy a mencionar todas, pero por lo menos 4 razones sin explicar, nada más por leerlas, ¿ok? Solamente en esta segunda carta. Por ejemplo, número 1, estos falsos, se saben que eran falsos porque negaban la deidad de Cristo, negaban que Cristo era o es Dios, lo negaban. ¿Cómo lo sabemos? Lea conmigo segunda carta de Pedro 1:16, por favor. Estamos en Pedro, ¿ok? Segunda carta. Segunda carta de Pedro 1:16. Ellos negaban la deidad de Cristo. Todo aquel que niega que Jesucristo es el Hijo de Dios es un falso. Juan también lo enseña, ¿se acuerdan? Sí. ¿Conoces a alguien que niegue que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Conoces a alguien que niegue que Jesucristo es Dios? Yo sé que sí, ¿verdad? De hecho hay una denominación que ha avanzado mucho, que niega que Jesucristo es Dios, ¿no? Y si usted me pregunta quiénes son, ¿se vale decirlo? No, sí se vale. ¿Por qué se vale? Bueno, Cristo no escondió llamar a los falsos, ¿cómo se acuerdan cómo les llamaban? Generación de víboras, les decía, ¿no? Sí, esto no se guardaba, ¿no? Y sí, ahí la denominación se llaman testigos de Jehová. Ellos niegan que Jesucristo sea Dios, ¿no? ¿Cómo lo negaban en el tiempo de Pedro? En Pedro 1:16 dice así. Pedro dice, hablando de lo que ellos, en qué autoridad enseñaban ellos, dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas de nuestro Señor, siguiendo fábulas artificiosas. Pedro está diciendo, nosotros no enseñamos de Cristo como una fábula, ¿ok? No, Pedro va a decir, yo lo vi, dice, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pregunta, ¿Pedro vio la gloria de Cristo cuando Cristo estuvo en la tierra? Sí, él vio lo que se llama la transfiguración. Realmente Cristo vio a Cristo en su poder, no solamente como hombre, vio su gloria, el resplandor de su gloria, por decirlo así, en un texto que se llama la transfiguración. Dice el verso 17, pues cuando él recibió de Dios Padre, honra y gloria, dice, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, ¿ok? No lo que vio Juan el Bautista, no, esto fue lo que vio Pedro. ¿Dónde puedo leerlo? Esto usted lo puede leer en Mateo capítulo 17, del verso 1 y 2. Ahí Pedro vio la transfiguración. Entonces, Pedro dice, no estamos contando fábulas, vimos con nuestros propios ojos que Jesucristo es Dios. ¿Qué más negaban los falsos profetas o falsos maestros en este caso? Bueno, negaban que la Biblia fuera escrita por inspiración. Ellos negaban que la Biblia que tenemos hoy también nosotros viniera de parte de Dios. Por eso dice en 2 de Pedro 1:19, lea conmigo, son cosas que Pedro estaba aclarando. ¿Lo tiene ahí, verso 19? Dice, tenemos también la palabra profética más segura, dice, a la cual hacéis bien estar atento, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, dice. Y añade, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. La inspirada significa siendo llevados, arrastrados, cargados, jalados de la mecha, como usted lo quiera ver, ¿no? O sea, Dios los obligó por el Espíritu Santo. Ningún hombre escribió porque él quiso escribir. Fue Dios el que usó a los hombres, aunque los hombres que él llamó no hubieran querido. ¿Okay? Por supuesto, cada uno escribió en su propio estilo. Entonces, Pedro, repito, recalca estas verdades porque los falsos maestros se estaban poniendo a ellas. Y aún dice en segunda carta de Pedro, capítulo 3, en el verso 15. Anda conmigo el verso 15. Dice, ¿lo tiene? Dice, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, y añade, como también
nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, dice, os ha escrito. ¿Cómo sabemos que el Señor trae salvación? Porque así está escrito, ¿ok? Pablo también escribió sobre eso, dice Pedro. O sea, Pedro creyó también que lo que escribió Pablo fue por inspiración, o sea que Dios se lo dio, como también a él, ¿no? Entonces ellos negaban la deidad de Cristo, negaban que la Biblia fuera palabra de Dios. Los falsos maestros negaban que el estilo de vida de los creyentes tenía que ser en pureza, tenía que ser en santidad, o como vimos en la mañana, en justicia, que esta debería ser la norma de vida. Ellos no enseñaban eso, ¿okay? Ellos enseñaban algo diferente. Vamos a leer la segunda carta de Pedro 2, en el verso 2 al 3, que es lo que ellos sí creían, ¿no? Los falsos maestros. ¿Lo tienen? Segunda carta de Pedro 2, del verso 2 al 3. Dice así en el verso 2. Dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales, dice, el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y dice en el verso 9 al 10, adelante al verso 9 por favor. Dice así en el verso 9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente aquellos que siguiendo, dice, ¿qué siguen ellos? Pablo habla de ellos, siguiendo, dice, la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. En el verso 13 al 14 sigue hablando de ellos, dice el verso 13 al 14, recibiendo el galardón de su injusticia, o sea, andaban en injusticia, ya que tienen por delicia, ¿qué les daba a ellos? Y esto lo enseñaban de hecho, dice, tienen por delicia el gozar de deleites cada día, no que santidad ni que nada, ¿ok? Deleites, ¿no? Estos son, dice, inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Y es que no basta con que usted vea algunos videos en internet de estas personas, que les recomiendo que lo vean, y que usted dice, no puede ser, ¿no? Donde mujeres, ahora resulta que estos falsos profetas pueden ayudar a las mujeres que no pueden tener hijos, ¿no? Y saben, ya se imaginarán cómo, ¿verdad? No, pues tiene que ir con el profeta, ¿no? La esposa sola y él se encarga de los demás, no se preocupe, ¿no? Y hay mala gente. ¿Usted se imagina este show? O sea, no, en serio que... Dice el verso 18 al 19, dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y de sus disoluciones a los que verdaderamente habían oído de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció, ¿no? Entonces, negaban la deidad de Cristo, negaban la Biblia, que la Biblia es inspiración de Dios, negaban que había que vivir en justicia, en santidad. Ellos no vivían así. Y por último, otra cosa que negaban la segunda venida de Cristo para hacer juicio. Ustedes saben que Cristo viene a la tierra la segunda vez, ¿ok? No hablo del rapto, hablo cuando Cristo venga literalmente a ejercer su reino sobre la tierra. Es un tiempo de juicio también. Juicio para hay juicio para la iglesia, ¿ok? Se llama el tribunal de Cristo, ¿ok? No es para condenación, es por lo que hicimos mientras estamos en el cuerpo. Pero también hay un juicio para aquellos que han rechazado el evangelio de la salvación. Hay un juicio se conoce el juicio de las naciones también. Es un juicio. Bueno, los falsos maestros negaban que hay juicio. Ellos niegan que hay un juicio, ¿no? Como alguna denominación que niega que hay un juicio, que dice que una vez que te mueres, o después que se acabe todo, no hay más, ¿no? ¿Qué denominación es esa? No, pues la misma, ¿no? Que le digas a la misma. Testigos de Jehová, ellos niegan que hay tal cosa como un juicio, ¿no? Vivamos y disfrutamos porque no hay juicio. Segunda carta de Pedro, capítulo 3,
en el verso 3 al 10, dice así, o sea, si hay un juicio, dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, dice, andando según sus propias concupiscencias. ¿Qué más hacen estos? Dice, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, ¿dónde está eso? Dicen que viene. Dice, él dice, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación, dice. Y Pedro dice, estos ignoran, son ignorantes voluntarios, ignoran voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual dice, el mundo de entonces pereció, anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perversión de los hombres impíos. Mas amados, no ignoremos esto, que para el Señor un día es como 1000 años. No lo interprete literalmente, no diga, ahora ya sé cuánto vale un día vale 1000 años. No, lo que el Señor está diciendo es, para mí el tiempo no es nada. Esto está diciendo que para el Señor el tiempo no es nada. Recuerden que Dios no está limitado por el tiempo, ¿okay? Como nosotros. Eso significa esta frase. No es que un día vale realmente 1000 años, ¿okay? No dice como 1000 años, y 1000 años como un día, dice. El Señor no retarda sus promesas, según algunas tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, dice. ¿Con quién es paciente el Señor? No con los inconversos, es paciente con nosotros, dice. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, el Señor es paciente para que nosotros compartamos el mensaje de salvación, ¿no? Con los que no los conocen, dice, porque Él quiere que ellos se salven. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán en gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán, dice, quemadas, ¿no? Dice segunda carta de Pedro, capítulo 2, en el verso 12. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, en el verso 12, dice así. Pero dice, estos hablando más de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para la presa y destrucción, perecerán, dice, en su propia perdición. Y en el verso 17 dice, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Habla de un día del juicio, ¿no? Aunque estos falsos maestros enseñaban que no había tal cosa como el juicio. Y ¿saben qué? Me temo que a veces nosotros parece que, a veces parece que no creemos que hay un juicio, ¿ok? A ver, ¿ustedes saben que hay un juicio? Bueno, entonces sí lo creemos, ¿cierto? Lo que pasa es que no nos importa, ¿cierto? Porque hay un juicio de honra para los cristianos, en el cual Cristo dice, todo lo que hicimos, pudimos haber hecho o que no hicimos, ¿ok? Y nos va a llamar a cuentas, ¿ok? Y nosotros estamos así como que, no pasa nada. O sea, así pareciera, ¿cierto? Usted tal vez está diciendo, no le hago bien a nadie, pero tampoco le hago mal, ¿no? Tal vez este es su pensamiento, ¿no? Santiago escribió, y todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado, ¿no? Algún día nos van a ajustar los tornillos, ¿no? No va a haber condenación, pero va a ser bien terrible que nos alejemos, dice la palabra, avergonzados, ¿no? Que Cristo nos diga, todo esto facilito lo pudiste haber hecho, hijo mío, ¿no? O sea, yo lo hago así, ¿no? ¿Y sabes qué? No lo hiciste. Y tú digas, ¿por qué no lo hice? Ya es tarde, ok, ya estás en el cielo, ¿no? ¿Sí me entienden? Hay un juicio. Pero sí, también hay un juicio para los que rechazan el evangelio de salvación. Entonces, pero hay juicios, hermanos, eso es la realidad. Bueno, los falsos maestros enseñaban, no hay juicio. Y cuando alguien enseña que no hay juicio, uno se relaja mal, ¿no? Entonces, no, esto no ayuda en nada, los falsos maestros no ayudaban en nada. Bueno, ¿cuál era la condición de estos falsos maestros? Bueno, ¿cuáles eran sus artimañas, sus estrategias para engañar? Bueno, era así.
Entonces ya vimos lo que ellos negaban. Vamos a ver cómo era su estrategia para engañar. Dice ahí en segunda carta de Pedro, capítulo 2, en el verso 3, vamos a comenzar ahí. No vamos a leer todo, porque hay mucho que leer, pero solamente algunos versos. Capítulo 2, verso 3, ¿lo tienen? Las estrategias de ellos para engañar. Dice en el verso 3, dice así. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 3 dice. Desde el verso 2 dice así, que van a tener seguidores, ¿cierto? Sí, tienen seguidores, ¿ok? Tienen seguidores, muchos de esos seguidores son personas que no son salvas. ¿Y saben qué? Con ese tipo de enseñadores nunca van a reconocer la salvación. Pero ¿saben qué? Tristemente a veces tienen seguidores que sí son salvos. Entonces, ¿por qué lo siguieron? Bueno, Pedro nos va a decir más adelante que también arrastran a las almas que son, ¿qué palabra usa? Inconstantes. Aquí hay diferencia, hermanos salvos. Yo sé que ustedes son salvos. Bueno, pienso yo que son salvos, no voy a adelantarme. Pero si usted es salvo, hay un peligro. Tenga cuidado de no ser inconstante. ¿Qué es una persona inconstante? Una persona inconstante es aquella que nunca quiso madurar. Sencillamente es eso. Que está contento con ser salvo. Aquella que dice, yo soy salvo. A mí no me hablen de estudio, a mí no me hablen de eso de oración, de congregarme. No, yo ya con la salvación tengo suficiente. No, tú eres una alma inconstante. Toda tu vida va a ser inconstante. Y vas a correr el riesgo de que cuando te tomes a uno de estos falsos maestros, ese va a ser peligro. Te va a arrastrar. Y vas a sufrir las consecuencias de volver a caer en las cosas de las que ya habías escapado, ¿ok? ¿Qué son? Los pecados de la carne. Si me entiendes, es bien peligroso. No madurar es peligrosísimo, ¿ok? Porque hay falsos maestros, lobos ahí que te quieren atrapar, ¿no? Y digo, ya los que no son salvos, imagínense, ¿no? Nunca le van a dar el mensaje de salvación. Entonces, mientras no sea salvo, pues le va a seguir, pero como un inconverso, ¿no? Entonces, dice así de ellos, dice así en el verso 3, entonces, dice, y por avaricia, dice, bueno, me quedé en el verso 2, y muchos seguirán sus disoluciones, muchos, ¿no? Por causa de los cuales el camino de la verdad, dice, será blasfemado. Verso 3 dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Lo primero que sabemos de ellos aquí es que son avariciosos. Ellos son avariciosos. ¿Qué significa esto? Bueno, que todo lo que hacen ellos lo hacen por obtener una gratificación personal. La palabra avaricia también aquí se define como codicia. Y la codicia proviene de vivir extorsionando con avidez, es el diccionario, ¿no? Ellos buscan ser gratificados, buscan una recompensa personal y no lo hacen porque amen o conozcan al Señor. Eso no les importa, lo que les importa a ellos es satisfacerse a sí mismo a costa de lo que sea, ¿ok? Es la palabra avaricia, dice, buscan ser gratificados, buscan una recompensa personal y no por el Señor. Significa que estos son los que, cuando dice que buscan, significa que andan viajando de un lugar a otro por un comercio, dice, hacen las cosas por avaricia, ¿no? Dice ahí en el verso 3 que acabo de leer, por avaricia harán mercadería. ¿Ustedes se imaginan un mercader? ¿No se acuerdan los mercaderes de aquel tiempo? Que andaban de un lugar a otro ofreciendo su mercancía, ¿no? Una mercancía fraudulenta, ¿no? De un lugar para otro, haciendo comercio. Pero yo entiendo que eso se puede hacer en el contexto secular, ¿no? Pero en el contexto espiritual no se comercia con el Evangelio. Por eso aquellos que comercian, que andan de un lugar vendiendo sus predicaciones, vendiendo sus CDs, vendiendo su música, estos son comerciantes, ¿ok? Esto es lo que les interesa es hacer mercadería. Pero dice, no, somos verdaderos cristianos, dice, ¿no? Pero si no pagan lo que traigo, no puedo visitarte, ¿ok? Y lo que traigo es caro. Y yo le pregunto, ¿y cuánto les costó a ellos? ¿Sí me entienden? No es tan complicado, ¿no? ¿Cómo saber que alguien es falso? Bueno, pregúntele cuánto cobra, ¿no?
Si te pone un precio, es falso. ¿Ese es complicado? Es fácil, ¿no? Y miren que esto, yo he conocido un montón, ¿no? Es más, yo alguna vez le conté, le hablamos a uno para ver cuánto nos cobraban, ¿no? ¿Y saben por qué no lo contratamos? No es porque fuéramos muy sabios, no es porque no teníamos dinero, ¿no? Si no hubiéramos caído, no sabía. Yo era inmaduro, ¿okay? Yo estaba apenas comenzando, ni idea tenía de que eran falsos, ¿no? Pero son falsos, ¿ok? Hacen cosas por avaricia, por mercadería. Dice también ahí en el verso 3, dice, por mercadería de vosotros con palabras fingidas. Es decir, que sus palabras son fingidas. Yo busqué en el diccionario bíblico Strong, lo que significa la palabra fingidas. Palabras fingidas significa palabras moldeadas, palabras artificiales. Y trayendo palabras plásticas, dice, o sea, algo que tiene que ver con plástico. O sea, que alguien dijo por ahí que eran maestros de plástico. O sea, que lo que ellos enseñaban no era la Biblia, ¿ok? Enseñaban algo diferente. Recuerdan que lo que ellos negaban, algo que negaban ellos, negaban la deidad de Cristo. ¿Qué más negaban? Que la palabra fuera inspirada por Dios. Así que ellos no enseñaban la Biblia, ellos enseñaban lo que ellos querían enseñar. Usted ve a estos predicadores, no sé si lo ha visto, ¿no? Que agarran la Biblia, leen un texto bíblico y después comienzan a hablar únicamente lo que ellos quieren hablar, ¿okay? Y empiezan con su testimonio y lo que pasó en tal lugar y cómo Dios le ayudó y que te va a ayudar a ti así. Y la Biblia, y tú estás esperando cuando nos explica un texto bíblico. Es más, a veces decimos, ese texto bíblico que agarró, no lo conozco y ahora me lo van a explicar, pero nunca te lo explican, ¿no? Te cuentan un rollo de 1 hora, pero no de la Biblia, ¿ok? Son palabras, pues oye bonito, ¿cierto? Déjame decirte que hay gente que le encanta esto. Hay gente que dice, mientras no me hablen de la Biblia, yo lo escucho. Pero una vez que me habla de la Biblia, me duermo, ¿no? ¿Has visto esto? Y ellos no son tontos, ellos son astutos como el diablo, ¿no? Saben cómo hacer para que las personas quieran escucharles, ¿no? Pero sus palabras son fingidas, ¿ok? Son fabricadas. No son conforme a las escrituras. Acuérdese de esto, ¿eh? Cuando usted escucha a un predicador, acuérdese de esto. Entonces no va a ser difícil que se dé cuenta que están enseñando, ¿ok? Enseñan cualquier cosa menos la Biblia. Usted, ¿se acuerdan? Ya tenemos una experiencia, ¿de acuerdo? Sí. Tenemos una experiencia, ¿eh? Acuérdense. ¿Qué más podemos decir de ellos? Bueno, yo no voy a decir que hablando de esa experiencia, ¿no? No me atrevo a decir si es falso o no. Yo prefiero pensar, prefiero pensar que es ignorancia nada más. ¿Sí me entienden? Yo a ver, ojalá que sea ignorancia. ¿Qué le parece? Ojalá que sea ignorancia, ¿no? Ojalá que realmente no sea otra cosa, ¿no? El Señor sabrá. Pero de que hay, ¿eh? Tengan cuidado nada más de eso. No sé, y alguno dirá, hermano, pero a mí me gustó mucho, ¿no? Es cuestión de usted, ¿no? Dice, ¿qué más sabemos de ellos? Bueno, está en lo terrible, ¿no? Lo terrible, y es bien claro, dice Pedro, que ellos tienen una condenación, ¿ok? Que no está inactiva, que no está dormida, dice. Su condenación de ellos es segura, dice ahí en el verso 3, dice, sobre los cuales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme, dice. Entonces, ¿qué más sabemos de ellos? Hablando de su estrategia. Brinque conmigo al verso 17, por favor, ¿lo tiene? Verso 17, dice así, ¿está conmigo? Dice, hablando de los mismos, dice, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Algo similar, pero con otras palabras, ¿no? ¿Qué significa eso de que son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta? Bueno, ahora usted imagínese una fuente sin agua. ¿Para qué sirve una fuente sin agua? Para que, pues no, una fuente es algo que tiene agua, ¿no? Usted ve una fuente y ¿qué le promete la fuente? Agua. O sea, en aquellos tiempos una fuente no solamente era fuente para ser bonita, ¿no? De hecho, la palabra fuente tiene que ver hasta con un río.
Te imaginas, está sediento, ¿no? Hay una fuente ahí. Oh, por fin voy a tomar agua, ¿no? De hecho, si usted viene a la iglesia, o viene con la iglesia, o es parte de la iglesia, o se congrega, pues, ¿a qué viene? Yo vine porque su alma, aunque no se ha dado cuenta, su alma tiene sed. ¿Tiene sed de qué? De la palabra de Dios, ¿ok? Ahora, bueno, si usted va con ellos, lo que no tienen es esto. No tienen palabra de Dios para usted. Están secos, ¿ok? Están completamente secos. Por eso necesitan inflar sus palabras, ¿ok? ¿Sí me entienden? Están secos. Ellos jamás le van a satisfacer. Le van a hablar cualquier otra cosa, pero no le van a hablar de lo que su alma necesita. Solamente prometen tener agua, pero no tienen, ¿ok? Dice que son como nubes. De hecho, esa palabra nubes tiene que ver con la niebla. También el diccionario lo traduce como una oscuridad que es empujada por la tormenta de aquí para allá. Significa algo que está nublado, que te nubla la vista, dice. Entonces, ellos son así, ¿no? Ellos también son oscuridad, ¿ok? No te ayudan en nada, ¿no? Es como una nube que promete, que se ve oscura, que promete tener agua, pero no tiene nada, ¿no? Que nomás es arrastrada de aquí para allá y que engaña a todos, ¿no? No ofrece nada. Son una desilusión al pobre que está sediento. Jamás te darán el mensaje que satisface al alma. ¿Y por qué? Porque recuerden que ellos niegan que la Biblia sea palabra de Dios. Ellos niegan la verdad inspirada, niegan la gloria de Cristo, así que su mensaje ni llena ni es glorioso, es solamente una vanidad. Por eso ahí dice: estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Aún en el verso 18 sigue diciendo de ellos, dice, este es su mensaje, pues hablando, o sea, proclamando un mensaje, pues hablando palabras infladas y vanas. ¿Cuál es su mensaje? Pues sí tienen un mensaje, ¿okay? Ellos tienen un mensaje, ellos hablan, pero ¿qué hablan? Dice, hablan palabras infladas y vacías. ¿Qué entiende por eso? Palabras, ¿qué entiende usted por palabras infladas, ¿no? Y vacías. Bueno, significa que el mensaje de ellos, sí, es un lenguaje, palabras infladas es un lenguaje que es exagerado, ¿no? Un lenguaje, dice aquí la palabra juperocos, dice como si fuera, significa como si fuera superior, como si fuera algo excelentísimo. Sus mensajes son expresiones hinchadas, pero que son, dice, vacías, significa, pero son inútiles, son fugaces. Dice que lo traduce como depravadas moralmente. En pocas palabras, son charlatanes que enseñan con esplendidez cosas sin sentido. ¿Sí me entienden? No sé, veía yo un video, a todos son que tienen que ver con la religión, que no otra cosa, ¿ok? Hoy se supone, dicen ellos, que el mensaje que atrae es aquel donde el predicador grita, ¿no? Mientras más gritas, parece como si más poder tuviera. Parece que ahora el que grita más poder tiene la palabra. ¿Usted qué opina? Porque hasta donde yo sé, que el que mejor lo explica, como lo hacía Cristo, ¿ok? La idea no es gritar, la idea es transmitir un mensaje claro, ¿no? Y es que ellos dicen, no, es que Cristo se llama como autoridad. Bueno, ellos piensan que autoridad es gritar. No, autoridad es realmente dando a conocer que es palabra de Dios, explicada, clara, ¿ok? Autoridad no es gritar eso es machismo, no, es otra cosa. Pero ellos lo hacen así, o que ya ha visto, ¿no? ¿Usted ha visto cómo gritan ellos? Gritan y inflan sus palabras y que la gente se queda así, qué bonito grita, digo, qué bonito predica. Y pero a la gente le gusta, ¿sí me entiende? Y cuando le preguntas, ¿y qué entendiste? No entendí nada, pero qué bonito predicó. Palabras, ellos no son tontos, ¿ok? Ellos saben por qué lo hacen. Ellos apelan a los sentidos de las personas, ¿ok? Pero su mensaje es vacío, es inútil, ¿no? Dice alguien por ahí, son charlatanes plásticos, ¿no? O sea, hablan palabras vacías con un mensaje
formado, adornado, compuesto por ellos mismos. ¿Qué más dice ahí en el verso 18? Dice, esto es interesante, ¿ok? Dice, seducen. Hasta nada más, ¿eh? Seducen. Esta es su estrategia. ¿Qué hacen ellos? A ver, ¿cuál es esa palabra? ¿Cómo dice ahí? Seducen. ¿Saben qué significa esa palabra? Seducen. La palabra seducir habla de entrampar, habla de atraer con celo, una palabra seducir. O sea que ellos, en pocas palabras, hacen lo que hace un pescador. Te van a atraer con un cebo. Ustedes saben, ¿no? Bueno, para que me entiendan eso ellos, tienen un anzuelo. Hablando figurativamente, ¿ok? Tienen un anzuelo que quieren que usted, que es inconstante, de lo que no sea inconstante, muerda. Es un anzuelo para las almas inconstantes, ¿ok? Lo van a aventar. Pero a ver, ¿quién es tan tonto para morder un anzuelo y te lo avienta? ¿No que hay que ponerle entonces? Pues hay que ponerle un cebo, un jugoso cebo, ¿no? Hasta los peces hacen esto. El pez no es tan tonto, usted le avienta el anzuelo y ningún pez lo va a agarrar, ¿ok? Pero ponle un cebo, ¿cierto? Bueno, esto se llama seducir. Los falsos maestros salen a pescar. ¿Quién va a caer? Miren, cualquier persona inconstante, una persona que no es salva, fácilmente puede caer. Esta es la palabra seducir. ¿Sí entendió? Y créanme que pescan, sí pescan, tienen muchos seguidores, tienen la red llena de peces, ¿ok? Esta es la tristeza de todo el asunto, ¿ok? Ellos tientan, significa también a sus víctimas, poniendo un anzuelo con una carnada. ¿Cuál es la carnada que usan? Te dice, pues lombrices, no usan lombrices, ¿ok? Camarón, no. Aquí está la carnada. Dice que ahí, dice que seducen. ¿Con qué seducen? Esta es la carnada, con concupiscencias. Esto es lo que ponen en el anzuelo que te van a lanzar. Van a poner concupiscencias de la carne. O sea que es un cebo de carne, ¿no? ¿Qué son las concupiscencias de la carne? ¿Qué significa esto? Bueno, lo que significa aquí es que lo que te van a aventar es un mensaje para llamar la atención a tus deseos carnales. Te van a decir, sígueme, ¿ok? Ven conmigo porque a mí Dios me dice dónde se abren los puntos cardinales para tener comunicación con el cielo, ¿ok? Para que lo que tú pidas, Dios te dé, pero tienes que sembrar conmigo, que tienes que sacrificar conmigo, ¿no? Y vas a tener todo lo que tú quieres. ¿Quieres una mujer, una esposa? ¿Quieres dos o tres? No sé. No, son capaces, ¿no? Ya no te gusta la que tienes, ven conmigo, a lo mejor Dios te tiene otra, y dice, ahí soy yo, ¿no? Usted dice, hermano, no creo que pase eso. Claro que pasa. ¿Cuántos almas inconstantes han dejado a su esposa porque el falso maestro lo cachó, se dio cuenta que tenía billete y dijo, ¿cómo caso a este? ¿Cómo lo pesco? Veo que lo voy a analizar. Tiene problemas con su esposa, ahí lo voy a agarrar, ¿no? Aquí está, ¿sé lo que le va a poner? Pues otra esposa, ¿no? Y se lo avienta, ¿qué creen? Que lo muerden. Así agarran seguidores, ¿no? Y se vuelven fieles seguidores del falso maestro. ¿Y por qué lo siguen? Porque la carnada que les puso fue deleitosa, ¿no? Agradable, ¿no? Otra carnada, ¿cuál puede ser? Bueno, es que lo de hacer la carne son muchas cosas, ¿no? Codicia, ¿no? Ahí tengo uno que ya vi que es codicioso, ¿no? Pero el pastor que ha tenido siempre le habla de santificación, de no mirar las cosas. No. Yo le voy a tener un anzuelo para que me siga a mí. ¿No quieren ofrecer? Riquezas, ¿no? Y te pescan, ¿no? ¿Sí me entienden? Siempre apelando a lo que tu carne quiere. Ten mucho cuidado, ¿ok? Es el cebo de la codicia carnal, ¿eh? No sé, en el caso de ellos, como ellos también negaban que el estilo de vida debería ser en santidad, negaban el estilo de vida en justicia. Entonces ellos decían también, aquí un buen cebo, ¿okay? Están libres en Cristo, ¿okay? O están libres, en eso consiste la libertad, se puede hacer, hagan lo que quieran, libertinaje, ¿no? Entonces el cebo dice que hay concupiscencias de la carne, todo lo que tú quieres en tu carne, pues es lo que te ofrecen, ¿no? También dice que con
con disoluciones. ¿Qué son disoluciones aquí? La palabra disolución dice que significa libertinaje sexual, lascivia, con actos de conducta libertina, descarada y desafiante. O sea que todo lo que ellos pensaban siempre era fornicación, adulterio. Y eso es lo que nos decían. ¿Qué es lo que pega hoy en día? ¿Qué es lo que vende? ¿Qué es lo que vende? Adulterio, fornicación. ¿Qué es lo que ponen en un comercial de chicles? Yo no sé qué tiene una mujer encuerada con unos chicles, pero ahí te ponen, ¿quieres comprar chicles? Cómpralo y vas a comerlo como esta mujer que está encuerada, ¿no? ¿Sí me entiendes? No tiene nada que ver, pero eso te lo ponen ahí, ¿cierto? Tiene que ver una cosa con la otra. O estoy mintiendo. No tiene nada que ver, pero eso vende, ¿no? Bueno, eso es lo que ellos ponían ahí, ¿no? Libertinaje sexual, lascivia, esa es la palabra disoluciones. Ahora, ¿a quiénes ellos seducen fácilmente? ¿A quiénes seducían? Ya lo mencioné, lea conmigo segunda carta de Pedro, capítulo 2, en el verso 14. Lea conmigo, segunda carta de Pedro, capítulo 2, en el verso 14. ¿Quiénes son los peces en este caso? ¿Quién es la presa fácil? Bueno, ahí lo vamos a leer. Lea conmigo, ¿lo tienen? Dice así: tienen los ojos llenos, yo lo acabo de mencionar, ¿no?, de adulterio, dice, no se sacian de pecar. Otra vez la palabra es subraya, y la que dice, seducen, o sea, pescan con un cebo a las almas, ahí está, a las almas inconstantes. La palabra inconstante significa no firmes, significa vacilantes, no fijas firmemente. Las almas inconstantes son los cristianos que son verdaderos cristianos, pero que no han madurado en la fe, no conocen su Biblia, no les interesa conocer su Biblia, no quieren depender de Dios como Dios lo demanda. Han comenzado la carrera en la fe, pero no han querido madurar, ¿ok? Es por eso, hermano, no crea que nosotros preparamos la predicación de los estudios para amargarle la vida a ustedes. No lo preparamos porque no crean que estamos pensando, ay, vamos a dar un pasatiempo al hermano. No es ese propósito, es como propósito de madurez, de crecimiento, que usted confíe en la palabra de Dios, que usted conozca la palabra de Dios, que usted conozca al Dios de la Biblia, que usted sepa cuáles son los peligros en la vida espiritual, ¿ok? De lo contrario, uno tiene una vida inconstante, no firme. ¿Se acuerdan de Asaf? ¿Se acuerdan? Asaf, él reconoció, él dijo, por poco resbalan mis pies. ¿En qué? Cuando vi, dice, la prosperidad de los incrédulos. ¿Y cuándo regresó la firmeza? Dice, hasta que meditando en el templo, ¿no? O sea, cuando él entró al templo, dice, me puse a meditar. O sea, él recordó lo que Dios había dicho y me di cuenta de mi error, dice, ¿ok? Me di cuenta que estaba yo actuando como una bestia, dice, ¿no? Como un ignorante. ¿Qué lo regresó a la realidad? La palabra de Dios. ¿Quién afirmó a Asaf? La palabra de Dios, ¿ok? Entonces, este es el peligro de la inconstancia. Termino con esto. ¿Cómo protegerse contra la apostasía? Con eso terminamos. ¿Cómo protegerse contra la apostasía o contra los falsos maestros? ¿Cómo protegerse? Pedro sí lo dice, ¿ok? Para no extendernos en el mensaje, vamos a ver qué dice Pedro. ¿Ok? ¿Cómo podemos ayudar a los que no son salvos todavía para evitar que sean arrastrados por los falsos maestros? Bueno, si no eres salvo, ¿qué se serviría? Pues salvación, porque si la salvación es lo único que puede apartar de ser contaminados por los falsos maestros a los que no son salvos. Predicar el mensaje de salvación para que Cristo venga a morar en él por el Espíritu Santo y sea ayudado espiritualmente, ¿ok? Ahora, ¿cómo ayudar a los verdaderos cristianos, a los que ya son salvos? ¿Cómo ayudar a estas almas inconstantes para que no sean arrastrados por los falsos maestros? ¿Cómo lo ayudamos? ¿Qué se requeriría? Lo acabo de decir, ¿ok? Crecer espiritualmente, ¿ok? Madurez. Lea conmigo segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 1.
Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 1. Así empieza Pedro su carta, hablando de la necesidad de salvación y la necesidad de madurez en la salvación. ¿Lo tiene? Dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Me dice después: gracias más sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Ahora en el verso 3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado, dice, preciosas y grandísimas promesas, sigue enseguida, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. O sea, habla de la salvación, de cómo se obtuvo. Y en el verso 5 dice: vosotros también, dice, poniendo toda diligencia, por esto mismo, dice, añadir a vuestra fe, o sea, ya tienen fe, ya son salvos, a vuestra fe que se le añade, dice, virtud. Y no voy a explicar punto por punto porque no me tardaría mucho, ¿okay? Dice, virtud, pero habla del crecimiento, ¿okay? Virtud habla del deseo, de la capacidad de querer madurar, ¿okay? De apreciar las cosas espirituales. A su fe añade, dice, virtud. Después dice, a la virtud dice que hay que añadir conocimiento, ¿no? ¿Ve cómo va el proceso de madurez? Conocimiento, dice, al conocimiento, dominio propio, dice, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Y después dice en el verso 8: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado, este problema que se olvida uno, de la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, dice, cristianos, tanto más se procurar estar, hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, que dice ahí, lea conmigo, no caeréis jamás, dice. Ahora lea conmigo el capítulo 3, en el verso 17. Capítulo 3, en el verso 17, dice así, ¿lo tienen? Hablando de cómo huir de los falsos maestros, dice: así que vosotros, dice, oh amados, aquí está diciendo Pedro a cristianos, ¿ok? Así que vosotros, oh amados, dice, sabiéndolo de antemano, ya lo sabes, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Dice, guardados, dice, no sea que arrastrados, y no pueden arrastrar, ¿okay? Aunque ya somos salvos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, aquí inicuos son aquellos falsos maestros, apóstotas, caigáis de vuestra firmeza, o sea, estás estable, mantente ahí a través de la madurez, porque puedes resbalar, ¿ok? Caigáis de vuestra firmeza, dice, antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Yo creo que es claro, ¿no? Ya la responsabilidad es suya. Pedro dice que tenemos todo lo que necesitamos para vivir una vida victoriosa sin ser arrastrados, pero necesitamos ponerla en acción. Hay peligros y aquí dice cómo apartarse de esos peligros. Vamos a hacer una oración, que el Señor nos ayude. Vamos a orar, por favor, y lo seguimos invitando a que usted pueda estar en todos los estudios que tenemos. Están los miércoles, están los sábados a las 7, a veces los cancelamos por otras cosas, y están los domingos en la mañana desde la escuela dominical, que es bien necesaria, y por supuesto hoy en la tarde. Vamos a dar las gracias. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo,
Gracias por este día, Señor, que estamos ya concluyendo. Gracias porque tenemos este privilegio de meditar en tu palabra. Señor, gracias porque nos has ayudado a confiar en ella, únicamente en ella. Aún así te pedimos que nos guardes, Señor. A veces, Señor, porque somos débiles y no entendemos, a veces sí cometemos algunos errores en la interpretación, no lo negamos, Señor. Guárdanos, Señor, de hacerlo, Señor, a propósito. Guárdanos, Señor, de no reconocer que te necesitamos para ser instruidos. Por favor, ayúdanos, Señor, y que hagamos las cosas mucho mejor. Ayúdanos para que apreciemos las cosas que tenemos, Señor, para vivir una vida que te agrade a ti. Padre, dando discernimiento por medio de tu palabra para que podamos saber también quién es un falso maestro, Señor. Ayúdanos a reconocer si somos almas inconstantes para que nos afirmemos. Padre, ayúdanos también para que enseñemos a otros que están comenzando la carrera de la fe, que ya son salvos, pero que necesitan ser instruidos, necesitan ser enseñados. Padre, que nunca nos cansemos, aunque sea una persona, Padre, que no lo menospreciemos, para que no sean arrastrados por el error. Gracias por este día, Padre. Llévanos con bien a casa lo que hemos de partir. Guárdanos en la semana, Señor. Bendícenos, por favor, en las cosas que te agradan a ti. Y ayúdanos para que en las próximas reuniones podamos estar presentes, Señor. Y que así seamos guardados, Señor, de el error que nos lleva a la esclavitud, Señor. Desgraciadamente, una esclavitud voluntaria a causa de que tú ya nos has hablado. Gracias por todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Estamos por terminados. Creo que no hay actividad en la tarde, ¿cierto? Ok, entonces ya, hermanos, esta tarde estamos libres de ir a casa y aprovechar lo que resta del día.